tiempo para mirarles y darles tiempo a ustedes para que me vean a mí también. Muy bien. Ahora sí, si tiene Biblia, ábrala. Y si no, no se preocupe, escuche la lectura de la palabra de Dios. La primera cita bíblica que vamos a leer está en el Evangelio de San Mateo, el capítulo 28, el versículo 18, 19 y 20. Dice la palabra del Señor así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Antes que los deje sentar, porque ustedes van a tener el privilegio de estar sentados el resto del tiempo, el que predica no. En el mismo Evangelio, el capítulo 9, en el mismo Evangelio, San Mateo, ahora al capítulo 9, el versículo 35, 36, 37 y 38. Si usted no tiene Biblia, no se aflija. Escuche la lectura de la palabra de Dios. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ella y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud, tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Gracias. Ahora sí pueden sentarse, muy amable. Y ahora yo les voy a pedir que, si usted puede, escuche la palabra del Señor. Si hay una cosa que yo les voy a pedir es que usted sea un recipiente de la enseñanza. Y para ello yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos, incline su cabeza y tenga esta palabra de oración. Señor, te pedimos en esta mañana que más que venir a tu casa y estar en la iglesia, nosotros podamos estar en tu presencia y abrir el corazón para que tú puedas hablar con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y para que usted y yo nos acostumbremos a concentrarnos en la presencia del Señor, yo le voy a dar 2 o 3 pensamientos clave que yo creo que usted los necesita dejar entrar a través del intelecto al corazón, porque esa es la realidad de la vida. En esta mañana queremos entender que en la empresa de la vida
de la cual todos nosotros formamos parte, porque estamos vivos, ¿verdad? Todos los que están aquí están vivos. En la empresa de la vida, Dios es el jefe. Y hay una cosa que es muy importante en la vida, es llevarse bien con el jefe. Por favor, tenemos que aprender como seres humanos a llevarnos bien con el jefe. Él es, después de todo, nuestro jefe. El otro pensamiento que les voy a dejar es de un famoso poeta de la historia, que más o menos dijo en estas palabras, y yo se las voy a parafrasear: vida, vida nada me debes. Porque yo veo al final, en el trajinar de este lindo camino, que mis decisiones son las arquitectas de mi propio destino. ¿Sí? Piénselo, reflexione. Y dijo el escritor sagrado más o menos estas palabras. Un día se encontró con una familia que estaba golpeada por la vida. Eran 2 hermanas y un hermano, y un día, el destino de la vida le quitó al hermano. En ese tiempo, el único sostén de la vida, porque entonces la dama no trabajaba. Generalmente la dama estaba en casa. Y la vida a veces nos sorprende. En este caso sorprendió a esta linda familia, y ¿sabe qué? A estas 2 hermanas. La vida le quitó al hermano. Se quedaron sin Lázaro. Marta y María se quedaron sin Lázaro. Y es entonces cuando nosotros nos preocupamos en la vida, cuando a veces vivimos, caminamos, andamos y se nos hace que todo es fácil, que todo viene gratis, que no hay que preocuparnos por nada, hasta que un día la vida nos golpea. Entonces nos desesperamos, y en términos callejeros de allá afuera, en términos sociales, nosotros decimos: ok, ahora sí las papas arden, la casa está quemando, hay que llamar los bomberos. Es cuando Dios se constituye en nosotros el bombero. Y decimos: por favor, por favor, por favor, apaga el fuego de la vida. Señor, te necesitamos. Y las hermanas no eran ninguna excepción. ¿Saben a quién mandaron a llamar? Al Señor. Y mandaron emisarios y le dijeron: por favor, vente y vente y vente rápido. Toma un taxi, corre, el avión si puedes. Y el Señor dijo: tranquilo, al rato voy. ¿Y sabe qué es lo que le dijo cuando él llegó? No te aflijas. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que acostumbrar a entender. No te aflijas. Y él le dice: ¿crees en Dios? Claro que creo en Dios. Ok, le dice, cree también en mí. Sea un creyente. Porque le dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Y el que vive y cree no va a morir eternamente. ¿Sabe qué? En la Biblia suya y en la Biblia nuestra, ahí está escrito. Por eso dijo el famoso poeta de la historia: muertos no son aquellos que en dulce calma disfrutan de la paz del alma en la tumba fría.
Muertos son solo aquellos que tienen muerta el alma, pero aún viven todavía. Dicho esto, y dándonos una razón para pensar y concentrarnos y entender y abrir el corazón, ahora sí vamos a la palabra del Señor. Esta mañana queremos hablar de dos cosas importantes en la vida que nosotros conocemos. Dos términos que nosotros a veces manoseamos cotidianamente. Una es visión y la otra es compasión. Vivir una vida sin visión es triste. Quiere decir que no hay un propósito, no hay una finalidad, no hay un porqué. Y el Señor Jesucristo, cuando ya se iba a ir, como aquel padre moribundo en el hospital, llama a los hijos, los toma de la mano y les dice: hijos, yo me voy a ir, pero por favor, no vayan a olvidar, esto es lo más importante que yo quiero que ustedes hagan, por favor. Y generalmente el papá dice: yo me voy a ir, pero un día yo quiero estar seguro de que yo los voy a ver. Sí, Señor. Esa es. Y este señor que estaba a punto de irse, después de que él había enseñado posiblemente el mejor maestro que el mundo conoció. Hoy día, cuando tenemos que hablar del maestro, todavía hablamos del maestro de Galilea. Cuando hablamos de una prédica o de un sermón o de una enseñanza, todavía hablamos del sermón del monte o de la montaña. Si todavía hablamos de enseñanzas claves, hablamos de las parábolas del Señor Jesucristo. La oveja perdida, el hijo pródigo, y seguimos añadiendo. Y después de haber enseñado a grandes y a chicos, a educados y a personas simples de la calle, el Señor acaba su carrera. Y antes de él irse, él les dice en términos de grupo callejero, les dice: muchachos, arrímense, vengan aquí, yo les quiero pedir una cosa. Y esto yo necesito que sea la pasión de vuestra vida. Si por algo van a dar la vida, háganlo por esto. ¿Sabe qué? Enseñen el Evangelio, predíquenlo, porque si hay una esperanza para este mundo perdido, es el Evangelio. Y si no conocen el Evangelio, no van a llegar allá. Hay mucha gente que quiere ir al cielo. Pero si no tenemos a Dios aquí en la tierra, no vamos a llegar allá. Esa es una realidad. 2 más 2 son 4. Eso es lógica. Eso es lógica matemática. Usted no necesita ir a tomar un curso de filosofía para entender eso. Y les dice: muchachos, ustedes aprendieron mucho y yo les he enseñado mucho, pero ahora yo quiero que ustedes con pasión vivan para el reino de Dios. Y yo creo que esa es una realidad que nosotros tenemos que entender. Sí, Señor. Nosotros vivimos en un mundo que distraen, que atraen la atención, y a veces nosotros vamos, venimos, comemos, dormimos, trabajamos, y eso es todo. Y es una rutina. Y ahí se acaba. Así no debe ser. La vida debe de tener un propósito. El Señor les dice: esto tiene que correr, así como la sangre corre por las venas del cuerpo.
Así esto tiene que correr en ustedes por las venas del alma. Y si hay una razón por la que ustedes van a vivir por el reino de los cielos. Sí, Señor, porque nosotros amamos y con justa razón muchas cosas. Dios así lo quiere. Hay mucha diferencia entre amor y amor. A veces los niños preguntan, papá, dice, ¿a quién amas más, a mamá o a nosotros? Y papá no está ahí para decir, no, ustedes. Y cuando viene la mamá dice, sí, con que tú amas a los niños más que a nosotros. No, cariño, ¿cómo? A ti más que a nadie. Nosotros tenemos la responsabilidad ética y moral de amar a nuestra familia. Los padres tienen la responsabilidad ética y moral de amar a sus hijos. E hijos, préstenle atención, ustedes tienen la responsabilidad ética y moral de amar y respetar a mamá y a papá. ¿Sí? Nosotros tenemos la responsabilidad ética y moral de atender a muchas cosas. Tenemos que cuidar bien, no amar necesariamente a nuestro trabajo, pero respetar nuestro trabajo, respetar nuestros superiores, respetar nuestros maestros. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero después de que todo eso está dicho y lo hemos hecho y debemos de hacerlo, la Biblia y la vida nos enseña que alto está sobre alto, pero más alto está Dios. Que a Él tenemos que amarlo por encima de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él es el papá mayor de la familia, de la sociedad. Yo estoy seguro que usted muchas veces oró, rezó, como usted le quiera decir, el Padre Nuestro. Y cuando usted trató de repetir el Padre Nuestro, usted habrá dicho más o menos así, Padre Nuestro que estás en el cielo. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo? Que Él es su papá. ¿Y sabe qué? A papá se lo honra y se lo respeta. ¿Sí? La Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Más allá de todo lo que nosotros amamos y queremos y respetamos, tenemos que amar y respetar al Dios del cielo. Esa tiene que ser la pasión de la vida. Corre por las venas del alma. Sí, Señor, lo siento por dentro. Es un fuego, es dinámico, golpea, me obliga. Yo tengo la obligación de portarme bien. Sí, Señor. Usted sabe que éticamente usted y yo tenemos la obligación de portarnos bien. El que se porta mal es un desarmado. El que se porta mal es un maleducado. Nadie tiene permiso para portarse mal. ¿Sabe dónde terminan parando los malos? En la cárcel. Y nosotros no nacimos para vivir en la cárcel. El Señor les dice, muchachos, esta va a ser vuestra pasión. Pasión. Nosotros tenemos que vivir la vida con una pasión por el reino de los cielos. Tenemos muchos compromisos, cierto. A veces nos acostumbramos a venir a la iglesia, a escuchar el mensaje, escuchar los especiales, golpear la mano, cantar los coros y el pastor dijo, ok, ahora vamos a despedir a la congregación y hasta luego cocodrilo, si te he visto no me acuerdo, para allá vamos y chaucito, hasta la semana que viene. Y la vida se torna callejera, sin preocupación. ¿Quién se preocupa por la iglesia? ¿Quién se preocupa por la Biblia? Después de todo, a mí me dijo un diácono una vez en la iglesia, y después de todo, ¿quién la lee? La gente está acostumbrado a eso de que, digamos, la religión no vale mucho, la vivimos suelta, etcétera. No le da mucho énfasis.
Vivimos en un mundo donde tenemos que entender que la vida tiene un propósito. ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Sí? Hay cosas en la vida que nosotros tenemos que entender. Y ahora quiero hablar con los hermanos creyentes en la iglesia. Ya hemos hablado con los hermanos que necesitan entender la realidad de la vida. Y ahora que usted conoce al Señor, un día nosotros vinimos al Señor y le hemos conocido. A lo mejor, si usted no lo ha hecho, usted no sabe de qué está hablando el doctor Rosín. Sí. Yo crecí en un lugar evangélico. Mis padres eran creyentes. Pero un día, cuando yo tenía 13 años, yo tuve que venir al Señor y decirle, Señor, yo te quiero aceptar en mi vida. Yo quiero que tú perdones mis pecados. ¿Sabe qué? Yo no era un borracho. No era un pendenciero, un majadero, un callejero. Apenas tenía 13 años, estaba aprendiendo a vivir. Travieso a lo mejor sí. Pero un día yo le tuve que abrir el corazón al Señor y decirle, Señor, yo te necesito en mi vida. Y desde entonces, Él vino a mí, yo lo conozco y yo tengo una relación personal con Él. Yo hablo con Él cada día. Soy molestón. La hermana Elena también. Molestón, hablamos con Él cada día, no por teléfono. Hablamos con Él cara a cara. No lo vemos, pero Él está ahí. Sí. Y el Señor vino y anduvo enseñando y visitando las ciudades, dice el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo. Y visitaba las aldeas y enseñaba en las sinagogas. Y viendo a la gente que no tenía rumbo en la vida, que vivía porque el aire es gratis, que andaban sueltos, le dio pena, sin propósitos. Se sintió por dentro y dijo, me da una pena en el alma que esta gente viva descarriada como ovejas, dice, que no tienen pastor. Y entonces surgieron estas palabras y tuvo compasión de ellos, compasión. ¿Y sabe qué? Nosotros somos una extensión de aquel que tuvo compasión. Y el Señor Jesús pretende que así como Él tuvo compasión por nosotros, tengamos compasión por aquellos que todavía viven perdidos. Hay que alcanzarlos, porque el que no conoce a Cristo no tiene esperanza del reino de los cielos. La Biblia dice que hay un solo Salvador, que es Cristo el Señor. Evangelio de San Lucas capítulo 2. Yo os doy nuevas de gran gozo que va a ser para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No hay muchos salvadores, hay uno. Y si quiero ir al reino de los cielos tengo que venir por Él, así como hemos venido todos nosotros. Pero ahora que lo conocemos, Él quiere que entendamos que aquel que no conoce a Cristo está perdido. Vive sin esperanza, sin fe. No hay reino de los cielos y su eternidad va a ser el infierno. Y Él pretende, por eso Él vino,
Por eso Él vino, para que nosotros podamos ir. Y porque Él vino, Él nos mandó y nos dice, tengan compasión por las almas perdidas. ¿Para qué? Para que no vayan al infierno. Porque el infierno es una realidad. Dijo el rico, aquel que no le quería dar de comer a Lázaro en el capítulo 19 del Evangelio de San Lucas, le dice al padre Abraham, Padre, envíalo a Lázaro para que vaya a la casa de mis hermanos y les predique para que ellos no vengan aquí donde estoy yo, porque aquí se sufre. El Señor quiere una iglesia que tenga compasión por las almas perdidas, compasión por aquel que no conoce a Cristo. Nosotros nos acostumbramos a ser religiosos. Dios no quiere religiosos. En el reino de los cielos no hay lugar para religiosos. En el reino de los cielos solo hay creyentes en Cristo Jesús, cuyos pecados han sido perdonados. En el reino de los cielos no hay católicos, ni presbiterianos, ni metodistas, ni uno ni el otro, ni pentecostales, ni bautistas. En el reino de los cielos hay creyentes en Cristo Jesús. Y si nosotros no aprendemos a ser creyentes, lo más probable es que nunca vamos a llegar allá. Esa es la realidad de la vida. Y el Señor depende de nosotros. En la vida nosotros nos acostumbramos a ir y venir, hasta damos nuestros diezmos, cantamos y vamos, y no nos integramos, no nos preocupamos, quién ayuda, quién no ayuda, quién hace el trabajo, no hace el trabajo. Y aprendemos a vivir una vida indiferente. Somos religiosos, pero por fuera tenemos un manto religioso, pero acá adentro no hay una llama que arde, que tiene pasión y vocación por el reino de los cielos. Es tiempo de que en el mundo en el que vivimos nosotros dejemos el manto, dejemos aquello que es pantalla, que es nombre solamente. Nosotros vivimos en un mundo que necesita hombres y mujeres que tengan pasión y vocación por el reino de los cielos. Si en nuestra patria, nuestro país, nuestros hogares necesitan papá y mamá que vayan a desarrollar hijos en la casa, que sientan, que vean que papá y mamá tienen pasión y vocación por el reino de los cielos. Lo viven, arden por dentro. Eso es lo que necesitamos en el mundo de nuestros días. Nosotros vivimos en un mundo donde todo es indiferente. Ya nadie cree nada. Todos quieren tener fe, pero nadie cree. Todos creen que tenemos que cambiar, pero nadie quiere cambiar. Todos quieren hablar, pero nadie quiere escuchar. Ese es el mundo en el que vivimos y tenemos que cambiar. Y usted dirá, caramba, me están pegando duro. ¿Qué hago? Bueno, ¿por qué no tomamos el toro por las guampas o por las astas, como usted diga? Por los cuernos. Oye. Y entonces dice, bueno, ¿cómo empiezo? Bueno, la palabra del Señor dice, id por todo. Bueno, Pedro nunca vino a Houston, nunca estuvo aquí en la iglesia tampoco. Y él no pretende que nosotros vayamos a Roma ni a Jerusalén. Pero Dios le ha entregado a esta iglesia, esta comunidad. Dios le ha entregado a esta iglesia, esta comunidad. Y a lo mejor usted dice, bueno, yo vengo porque me gusta el pastor, me gustan los cantos, y hay cierto atractivo, y paso el tiempo, y está bien, la gente es linda. No, todo eso es muy lindo, pero hay que ir más allá de todo eso. Él dice, ¿y dónde está el fuego, el ardor, la vocación? Dijo Jeremías, yo quería callarme, pero por dentro, dice, había un fuego que no me dejaba. Y esa es la pasión
que tiene que haber y no está aquí en el saco. Oh, mira, aquí la tengo en el bolsillo. No, está acá adentro, donde está el verdadero yo y el verdadero usted está acá adentro. Sí. Y usted dirá, caramba, yo también quisiera tener pasión y vocación y servirle al Señor, pero ¿cómo lo hago? Y muchos de nosotros no sabemos muchos, unos sabemos un poquito más que otros. A veces papá y mamá se frustran porque están criando hijos y mientras los hijos son pequeños, los hijos hacen caso y le dicen Robertito para allá y Robertito para allá y el Robertito corre, va y viene y hace caso, pero a medida que Robertito creció y tiene 15, 16, 17, Robertito empieza a crear unas actitudes y usted le dice ve para allá y él se va para acá y le dice vente para acá y él se va para allá y dice así son mis amigos, ellos no le hacen caso a papá y a mamá y empieza a haber rebeldía. ¿Y sabe qué? Y papá y mamá se frustran. Y papá y mamá vienen a la iglesia y piden oración. Le dicen al pastor, pastor, ¿sabe qué? Mi muchacho ya no nos hace caso. Una, no espere hasta que el muchacho tenga la edad donde no haga caso. Apréndale, ayúdele, enséñele a ser obediente desde chiquito. ¿Se acuerda usted aquel dicho de la calcamonía del camión grande en Lima, Perú? Que decía, ¿quieres uno igualito? ¿Qué hago? Bueno, trabaja desde chiquito. Claro, nadie te lo va a regalar. Y aquí también. ¿Quieres un hijo obediente? Móldalo, trabájalo desde chiquito. No pierdas tiempo. Sí, señor. Los niños crecen y agarran ideas y si hay algún adolescente aquí yo le iba a decir cuidadito con crear guampitas, ideas que no son prudentes, que dejan de honrar a papá y a mamá. Entonces el otro dice, bueno, yo quisiera servirle al Señor, pero, y ¿sabe qué? Yo tengo compañeros en el trabajo que no conocen al Señor y a veces siento el deseo de hablarle de las cosas del Señor, pero no sé cómo. No sé por dónde empezar. Y le tengo miedo porque ¿sabe qué? Yo empiezo a hablarle de las cosas del Señor y le empiezo a hablar de la Biblia y ellos me hacen preguntas y yo no sé cómo contestarlas. A lo mejor a usted le ha pasado así. Y ¿sabe? Por eso usted ni empieza la conversación. Incluso cuando le van a hacer la conversación, usted agarra la otra puerta y sale porque no quiere que lo pongan en apuro. Porque usted es creyente. Pero sabe, como creyente nunca se ha preocupado por conocer un poquito, por manejar su vida creyente, por defender su fe, por hablar de esta, las Escrituras, que es lo más lindo que nosotros tenemos. Bueno, entonces si usted no sabe, ¿por qué no empieza por donde debemos de empezar lo que no sabemos? Porque no tratamos de aprender. A veces en su iglesia dan clases, dan charlas, enseñan, hay cursos preparatorios. ¿Y sabe qué? Usted ni se interesa en ellos. Sí, hay el que quiera aprender que vaya, eso no es para mí. ¿Sabe qué? Y no puede defender su fe. Es sí, porque por dentro no hay el ardor de defender a quien, en quien usted cree. Sí, Señor. Bueno, a lo mejor usted dice, sí. ¿Sabe qué? Los niños de mi clase en la escuela, las mamás se reúnen y me invitan para ir y se desarrollan conversaciones. Y entonces empiezan a hablar de iglesias y de fe y de creer y no creer. Y me preguntan y me dicen, tú vas a la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué tú no nos hablas de las cosas que ocurren en la iglesia? ¿Y por qué vas a la iglesia? Y ahí estoy yo apachurrado porque yo no sé qué decirle. ¿Cierto? ¿Pasa eso? Claro que sí que pasa. Bueno, cuando le digan eso, ¿por qué usted no se levanta con ánimo y con fervor y dice, claro que sí, esta es mi oportunidad? Porque usted va a defender lo que usted cree. Y si no sabe cómo defenderlo, tome un curso, venga, aprenda. El hermano Rosín se pone a disposición del hermano pastor y la iglesia. Ha habido jóvenes que han tomado cursos para que usted
pueda y se desarrolle y defienda esa fe que usted profesa. ¿Sí? Porque tiene que haber una llama que arde por dentro, que arda. A lo mejor la iglesia muchas veces gasta sus energías, el pobre pastor ya no le queda voz para decirlo y dice, necesitamos ayudante para esto, necesitamos ayudante en la escuela dominical, necesitamos ayudantes con los jóvenes, con los hermanos, con las hermanas, y ahí estamos nosotros y cruzamos nuestros brazos y decir, ¿qué voy a ayudar yo si yo no sé en qué? Y muchas veces, ¿sabe qué es lo que dice el creyente? Yo no sirvo. ¿Sabe qué? No existe tal cosa como ser un hijo de Dios y no servir. No existe. Dios no tiene hijos que no sirven. ¿Necesita pensarlo un ratito? Dios no tiene hijos, ni hijas tampoco, que no sirven. Todos sirven. ¿En qué? Bueno, eso usted lo va a determinar con el Señor, pero todos sirven. Vivimos en un mundo donde tenemos que acostumbrarnos que lo más chiquito, lo más feo, no lo regalamos. Yo nunca he escuchado que un papá ha dicho, mamá, vamos a juntarnos y estamos en crisis económica, vamos a juntar a los chiquillos y el más feíto lo vamos a regalar. O lo vamos a vender porque necesitamos unos pesos. ¿Sí? Porque para papá y mamá no hay hijo feo. ¿Sí? Qué cosa curiosa en la vida. O muchos de ellos dicen, no, el más chiquito apenas acaba de nacer, ese lo podemos dar. ¿De veras? Tenemos que aprender a valorizar las cosas de la vida. Valorarlas de tal modo que hagan sentido. Dios, el Señor Jesucristo, nos dijo más o menos esto. Mire, tengo una tremenda compasión por esta gente. Y mira a los muchachos y les dice, ¿sabe qué? Pídanle al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. ¿Usted está escuchando? ¿Qué va a decir y qué va a hacer usted? ¿Se va a apuntar como obrero de la mies? Dice, la mies es mucha, dice. La mies es mucha, dice. ¿Y sabe qué? Los trabajadores, los obreros, son poquitos. Son poquitos. Vamos a hacer algo en la iglesia. Vamos a pedirle que el Dios de la mies envíe obreros a la mies. Así que tengan el ardor, la inquietud. Yo sé que usted está muy ocupado y tiene muchas cosas que hacer. Y gloria a Dios por ello, y tiene trabajo, y gracias a Dios por el trabajo, pero por encima de la ocupación, por encima de la familia, por encima del trabajo y del empleo, está Dios que es más grande. Sí, Señor, y la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Sí, Señor. Con toda tu mente y con todo tu corazón. Así se ama a Dios. Dios no es una pantalla de la vida. Dios no es un uniforme que nos ponemos y nos sacamos. O Dios es o no está o no está con nosotros. Sí, Señor. Dios no es un bombero que llamamos cuando las papas queman o la casa arde. No, Señor. Dios no es aquel que nosotros durante el día vamos y hacemos y manejamos y vivimos a como se nos da la gana y en la noche decimos, ok, ahora sí, ahora cuídanos. Dios no es un Dios nocturno. ¿Y de día dónde está? Él está aquí en esta mañana. Recuerde que le hemos pedido que vamos a estar en la presencia del Señor. Yo le voy a preguntar a usted en esta mañana de esta manera. ¿Se va a apuntar usted? ¿Nos vamos a apuntar nosotros para la mies del Señor? Dice, la mies es mucha.
El campo es mucho, el trabajo es mucho, lo que hay que hacer es mucho, pero los que quieren trabajar son muy poquitos. Muy poquitos. ¿Sabe qué? La diferencia la hacen los que quieren. Los que quieren. Dios no lleva a nadie al reino de los cielos a la fuerza. Solo el que quiere va a llegar allá. Dios no quiere a nadie que no quiera de verdad. Usted sabe que el querer es indispensable en la vida. Yo no sé si usted ha sido maestro alguna vez y trató de enseñar a un niño que no quiere aprender. Es difícil enseñar al que no quiere aprender. Muy difícil. Y yo no sé si usted alguna vez tuvo un esposo y oró y pidió y le pide a la iglesia que ore, pero resulta que el esposo ni ganas tiene de trabajar. ¿Sabe qué? Les gusta pegar la cabeza en la almohadita y dormir tarde y largas horas. Es difícil dar trabajo al que no quiere trabajar. Es muy difícil. Sí. ¿Y sabe qué? Dios quiere trabajar con hombres y mujeres que quieran, ¿sí? Y yo lo desafío en esta mañana a usted. Usted y yo tenemos la decisión. Vida nada me debes, vida estamos en paz, porque yo veo al final de este lindo y transitado camino que mis decisiones fueron las arquitectas de mi propio destino. Usted y yo decidimos. Yo le voy a rogar y yo le voy a pedir en esta mañana a través del contenido de la palabra de Dios. La mies es mucha. Los obreros son pocos. Hay un largo camino que recorrer, hay mucho que aprender, hay que tomar un curso, hay que querer, hay que tener ganas. ¿Por qué no empezar hoy? ¿Por qué no quitarse el manto de la apariencia? Aquel de la indiferencia, aquel que mira pero no llega, aquel que quiere pero nunca hace algo. Confrontar la realidad de la vida y dejar que esto llegue. Y de aquí en adelante seamos diferentes. ¿Qué tal si inclinamos nuestro rostro?